No me imagino cuántos mensajes recibiré el día que se libere y se haga todo esto súper viral y todo el mundo quiera tenerla ya y le entre el ansia y quiera hacerlo todo en 5 minutos. Acuérdense, acuérdense. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo videito de vuestro canal. Yo soy Gavers y espero que estéis de putísima madre, como os digo siempre. Este video tenía que llegar mientras otros compañeros que hablan de la Xbox, evidentemente, hablan maravillas de Insignia porque es lo cool, lo que pega y lo que está de moda. Yo tengo que ser un poco la oveja negra como siempre, y aunque me tachen de hater, yo me alegro mucho de que exista Insignia. De hecho, más vale que haya a que no haya. Pero eso sí, hay que tener algunas precauciones, chicos. No vayáis a lo loco. Y para eso está este vídeo. Porque aquí, en este vídeo, os voy a decir 5 cosas que no me gustan nada de Insignia. La primera, chicos, yo pienso que es la peor, es por la que más mensajes he recibido, tanto por Telegram como por WhatsApp, por email, por aquí, por el canal de YouTube, incluso en vídeos que no tenían nada que ver, la gente se desespera, y es que hay que tocar la apron, hay que tocar en algunos casos el dash, hay que tocar en algunos casos el dash original de la Xbox clásica, actualizarla original, puedes perder partidas guardadas, puedes perder tu consola, no me gusta. Y no me gusta comparar tampoco, pero ahí tenemos el X-Link en el cual no hay que hacer nada de esto. Es decir, puedes jugar con la EPROM que quieras, puedes jugar con el dash que quieras y puedes tener las partidas donde quieras y como quieras, y no hay posibilidad de perder la consola. Eso sí, bueno, necesitas tener un PC, un dispositivo conectado. Pienso que es un riesgo muy alto si no sabes hacerlo, así que, como ya dije en el vídeo de si merece la pena subir de RAM la Xbox clásica a 128 megas, que si no lo conocéis os lo dejo pues por aquí, que muchos se me echasteis encima, pero después con el tiempo me disteis todos la razón. Pues con esto os digo lo mismo, no merece la pena tocar tu consola si ya funciona perfecta para esto. En serio, os lo digo de verdad, a no ser que seas un pro gamer, quieras jugar a juegos de la época online sí o sí y de la manera más sencilla posible una vez se configure todo, yo no te recomiendo tocar tu Xbox si va perfecta. Yo. La segunda cosa que no me gusta mucho es que los primeros juegos de lanzamiento para poder jugarse a través de Insignia Live es que son, la gran mayoría, un 99% si no me equivoco, juegos que se pueden jugar por interconexión, con lo cual ya se podían jugar antes de que existiera eso. Hoy ya puedes jugar con esos juegos si te da la gana a través del KAI. ¿Qué es lo que pasa? Que el día que se liberen más juegos, o los juegos que de verdad te interesan para jugarlos a través de Insignia Live, quizás ya haya pasado de moda, ya no haya tanta gente jugando, en fin, 1000 cosas, con lo cual yo pienso que deberían de haber empezado con juegos boom, es decir, con juegos que de verdad la gente tenga hipe de jugar, porque no haya manera de jugarlos al no ser que sea con el Insignia Live. Pero ahora mismo, ya digo, un 99% de los juegos los puedes jugar en el KAI si te da la gana. Chicos, antes de que se te olvide el like antes de que se te olvide, y suscribirte si no estás suscrito, Tío, encima de que este es uno de los pocos canales de habla hispana que te trae más información objetiva de la Xbox clásica, entre otras, no me digas que no te vas a suscribir, no le vas a un like, tío, apoya, que mira que me voy otros 2 años, que mira cómo estamos. La tercera cosa que no me gusta mucho es que realmente nos conectamos a un servidor que, aunque evidentemente no quiero ser catastrofista, pero es de fiar. ¿Dónde te estás conectando? ¿Qué datos obtienen de tu consola? ¿Qué pasará en un futuro? ¿Podrán toqueteártela si le dan la gana a distancia?
Está claro que en las partidas te conectas peer-to-peer y todo lo que tú quieras, pero debes conectarte a un servidor que te permita esto. Y no es un servidor tan claro como lo es ya el Kai. Y no sabemos aún todavía qué velocidad va a tener ese servidor cuando haya X personas conectadas, cuántas personas van a responder a X partidas. O sea, de eso no nos han dado todavía ningún tipo de datos. Toca esperar, lo sé, y esto es una crítica anticipada, es una precrítica, llámalo como quieras, pero yo pienso que faltan por dar datos que deberían de haber dado. La cuarta cosa que no me gusta tanto es que es algo temporal, es algo que pienso que va a caducar muy rápido al no ser de pago. Y ojo, no estoy diciendo que debería de pagarse para poder usar insignia, pero todas estas cosas que no son de pago y que hay que mantenerlas en el tiempo no suelen tener la vida muy larga. Sobre todo si no hay demanda, y ya os digo yo que la demanda va a ser sobre todo al principio, con lo cual cuando pase el tiempo y vean que no hay apenas gente moviéndose en los servidores, porque no va a haber gente apenas moviéndose, acuérdense, van a empezar a perder interés en actualizar la plataforma, en actualizar estos juegos que pueden ir saliendo para jugarse en un modo online normal, con lo que yo pienso que va a ser algo muy caduco, que tenga las patas muy cortas, como se suele decir. Es personal la opinión, lo sé, insisto, no creo que llegue a mucho insignia y lo lamento. Pero ahora vamos con la quinta cosa que no me gusta, que va a colación a la cuarta. Y quinta cosa que no me gusta, al no ser de pago, como hemos dicho antes, vamos a ponernos en situación. Esto ya es algo personal de cada uno, pero yo te lo pregunto, si Insignia fuera un servicio de pago, ¿tú lo pagarías? ¿Y lo pagarías depende de qué? Si entras a tu juego favorito y hay mucha gente, ¿lo pagarías? Si hay poca gente, ¿no? Si un día hay y otro día no puedes jugar y estás solo, ¿dejarías de pagarlo? Si no está tu juego, ¿no lo pagarías hasta que esté? Si no encuentras nadie que juegue al juego que realmente te interesa jugar, ¿lo pagarías? Es decir, ¿hasta qué punto es un servicio que te interesa? Y siempre lo digo, y esto ya como digo es algo personal, ¿realmente te interesa jugar online a la Xbox clásica? Señores, en el Kai hay decenas y decenas de juegos que puedes jugar ahora, ya, esta tarde si te da la gana. ¿Por qué estáis esperando a Insignia entonces? Cuando, como ya os he dicho, es un servicio que tan solo el configurarlo, si no tenéis cuidado, puede joder la consola. Y si no habéis jugado a la mitad de los juegos siquiera que hay en el Kai disponible, ¿qué interés tenéis en Insignia? ¿Por qué tanto hipe con Insignia? Si tan solo el hecho de tener que configurar la consola para poderlo echarlo a andar, si no sabéis hacerlo bien, os la podéis cargar. Y os la podéis cargar para jugar a esos juegos que a día de hoy, sin tocar nada, ya podéis disfrutarlos. Y ojo, no penséis que esto es un vídeo para hablar mal de Insignia, porque si antes de que haya salido ya he recibido más de una treintena de mensajes pidiéndome ayuda porque se os ha jodido la consola a intentar dejarla preparado para Insignia, no me imagino cuántos mensajes recibiré el día que se libere y se haga todo esto súper viral y todo el mundo quiera tenerla ya y le entre el ansia y quiera hacerlo todo en 5 minutos. Acuérdense. Y nada, chicos, espero que os haya gustado este videito. Recordad, como ya he dicho, darle un like si te gusta, suscríbete al canal si quieres más contenido sobre Xbox clásica, Xbox 360 y consolas que merecen la pena. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Saluditos de Gabers. Chao.